Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les voy a contar un poco qué está pasando con los armadillos en la región pampeana de la provincia de Buenos Aires. Este trabajo lo estamos realizando ya hace unos 4 años con Emanuel Zufiaurre, Mariano Codecido y David Vilenca, que son también biólogos que trabajan en la UBA, en el grupo de estudios sobre biodiversidad en agroecosistemas. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, así que ya hace varios años que estamos trabajando con estas cuestiones, tanto con roedores, con aves silvestres, plaga, y agregamos a los armadillos. Bueno, como ya han contado un poco, en los últimos años, o sea, hace unas 2 o 3 décadas, la región pampeana de la provincia de Buenos Aires ha sufrido grandes cambios en el uso del suelo, y básicamente lo podemos resumir en un proceso de agriculturización, más lo que es la tecnología de siembra directa. O sea, hasta hace unos 30 años la región pampeana era básicamente o en gran porcentaje ganadera, y lo que vemos ahora es que los lotes ganaderos que tenían aguadas y que tenían molinos ahora son agrícolas, y básicamente es el proceso este que les cuento de agriculturización con el ingreso de siembra directa y de la soja. ¿Qué ha pasado? Bueno, a nivel regional se ha visto que hay diversas evidencias que han demostrado distintas respuestas de dos grupos de vertebrados, o sea, roedores y aves, frente a estos cambios del uso del suelo. ¿Qué pasa con los armadillos? Para los armadillos, en estudios locales, o sea, de escala más chica, también se ha registrado que las poblaciones son sensibles a la actividad antrópica, y hasta ahora habíamos registrado que son sensibles a la caza, a los perros y a la urbanización. Ahora queremos ver qué está pasando con estos procesos de agriculturización. Frente a este tipo de cambios, que algo también se habló, algunas especies, o sea, frente a los cambios en el uso del suelo, algunas especies pueden responder en forma negativa y otros positivamente. Estas últimas, las que responden positivamente, pueden transformarse en perjudiciales y pasar a llamarse o a denominarse plagas y a causar grandes problemas para las labores humanas. ¿Qué pasa con las especies que responden en forma negativa? Bueno, disminuyen el número de individuos, pueden tener considerables riesgos de extinción local o total, y estos son tratadas como especies amenazadas. Entonces, ¿qué hacemos los biólogos? Bueno, se pueden establecer pautas de control de caza, creación de áreas protegidas, manejo, reintroducción y un montón de estrategias que usamos por las especies amenazadas. Pero ¿qué pasa con las especies que responden en forma positiva y se transforman en plagas? Bueno, existe lo que es el manejo integrado de plagas, que básicamente se puede resumir en que el manejo integrado de plagas se puede basar en un control biológico, o sea, introduciendo o promoviendo el crecimiento de enemigos naturales de las plagas que determinamos, un control químico, o sea, usando repelentes y pesticidas, y un manejo físico-ambiental, que han también hablado bastante, como el ordenamiento del medio y el aislamiento del producto que queremos proteger de las plagas. Bueno, les voy a contar un poco los objetivos de los estudios que estamos realizando. En un primer momento lo que hicimos es caracterizar los ensambles o grupos de armadillos que habitan los agroecosistemas que integran las distintas subregiones de la región pampeana de la provincia de Buenos Aires, realizar una primera evaluación de los conflictos que estamos viendo derivados de la interacción entre el peludo, Ketophractus villosus, con la tecnología de almacenamiento de silobolsa, y discutir propuestas con los productores y los trabajadores de los campos para lograr una convivencia lo más amigablemente posible entre las actividades y los armadillos. Bueno, no sé si todos conocerán, pero esto es la provincia de Buenos Aires. Es una provincia que tiene casi más de 307.000 kilómetros cuadrados. En ella conviven distintas regiones biogeográficas y ecorregiones. Nosotros trabajamos en lo que es la región pampeana, que está dividida en 5 subregiones: la pampa ondulada, la pampa inundable, la pampa austral y las 2 pampas interiores, la plana y el oeste, que tienen distintas características de fisonomía bien propias. Como pueden ver, es la región más representada en la provincia de Buenos Aires y es la más modificada. Como les conté, hasta hace unos 30, 40 años, este era el paisaje clásico de la región pampeana, a modo general. Y últimamente este es el paisaje que estamos viendo, o sea, un proceso de agriculturización.
ahora les presenté un poco el problema y les presenté a lo que es la región. Bueno, les voy a presentar a quiénes son los armadillos. Los armadillos son mamíferos que pertenecen al grupo o magnaorden Cenartra, que junto con los osos hormigueros y los perezosos son los únicos mamíferos originarios de América del Sur. Estos animales tienen una relación con el hombre desde hace miles y miles de años, desde los primeros pobladores de América se los cazaba, nos vestíamos con ellos y actualmente se los caza como uso para proteínas y para demás cuestiones. Puntualmente los armadillos pertenecen al orden Cingulata, a la familia Dasypodidae, y en la región pampeana hay 6 especies de armadillo. 4 que no tienen una representación muy amplia en la región, como son el piche llorón, la mulita la mulita grande o Dasypus novencintus, que habita la zona norte, Saedius pichi, que es el piche patagónica que está en el sur, y Clamiphorus truncatus, que es el pichi ciego que está asociado a los arenales del sur de la provincia. Estas 4 especies, como pueden ver, tienen, podríamos decir, registros bastante puntuales en la provincia, pero estas 2 especies son las que más conocemos, son las más abundantes y las más comunes. Ketophractus villosus, que es el peludo, y Dasypus hybridus, que es la mulita, que como pueden ver está en toda la provincia de Buenos Aires. El peludo está en todos los partidos, faltan algunos en pintarlos amarillos, pero es porque no tenemos datos puntuales, pero está en toda la región. Y la mulita pampeana prácticamente está en toda la región excepto en el sur. Bueno, la problemática tenemos bien clara con estas 2 especies. Tenemos problemas que causan los peludos a las actividades realizadas por el hombre y problemas que estamos causándoles nosotros a las poblaciones de mulita. ¿Qué pasa con los peludos? La construcción de cuevas y osaduras. Estos animales viven bajo la tierra la mayor parte del tiempo y cuando salen a alimentarse generalmente hacen hoyos u osaduras con sus garras y con su hocico para buscar sus distintos ítems presa. Y estos cuevas y osaduras generan problemas para trabajar adecuadamente los lotes. O sea, dañan a la maquinaria, la desgastan y a veces la rompen. También provocan roturas de construcciones, parecido a veces a lo que mostró con las ratas, que se asocian a estructuras que hace el hombre para hacer las cuevas por debajo y para tener sustento para ellas. Y en los últimos años hemos registrado roturas de silo-bolsa. Esta es una especie que nosotros estamos viendo que está creciendo en abundancia y ahora le vamos a contar un poco más. Pero por el otro lado, las poblaciones de armadillos, sobre todo las de la mulita, se están registrando extinciones locales y disminución de las poblaciones por la actividad antrópica. Y les presento básicamente este caso, que es la de Dasypus hybridus, donde está categorizada a nivel nacional como internacional como una especie casi amenazada, o sea que si en el mediano tiempo no establecemos pautas para la conservación, muy probablemente tenga extinciones locales. Esta es la distribución de la mulita y como pueden ver está en el sur de Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina y son estas áreas una de las más modificadas de Sudamérica. Les voy a contar un poco cómo trabajamos en este tipo de proyecto. A modo bastante rápido, nosotros hicimos, para caracterizar esta región, elegimos al azar 25 establecimientos agropecuarios, 5 por las subregiones que les conté. En cada establecimiento agropecuario se hicieron 4 lotes, 2 ganaderos tratando de buscar pastizales naturales y pasturas y 2 agrícolas. Hicimos 2 campañas por año, trabajando sobre rastrojos de cultivo de invierno como trigo, cebada y avena y rastrojos de cultivo de verano como soja, girasol y maíz. ¿Cuál fue la metodología básica? Bueno, en cada lote hicimos transectas de 600 metros de largo por 6 metros de ancho buscando evidencias indirectas de la actividad de los armadillos, o sea, buscando las cuevas y las osaduras. Básicamente buscábamos cuevas y osaduras que estaban recientemente hechas, o sea, que tengan signos de tierra removida, de pasto, de huellas, y dejábamos de lado las cuevas viejas porque no sabíamos hasta cuán viejas podrían ser. Y por supuesto teníamos en cuenta las evidencias directas, o sea, las observaciones de los animales. ¿Cómo diferenciamos a estas evidencias indirectas? Bueno, tenemos suerte que el tamaño y la forma de los 2 armadillos más abundantes en la región son distintos, entonces con una simple medida del ancho, más o menos de 15 centímetros, y redondeada podríamos decir que da mulita, en cambio la del peludo es mucho más grande y ancha, y con un promedio de 20 centímetros podríamos decir de quién era esa cueva. Hicimos
2 años de muestreo, como les conté, y relevamos unos 392 lotes, 196 ganaderos y 196 agrícolas. Y la parte de silo bolsa la empezamos a trabajar con entrevistas semiestructuradas a los trabajadores y a los dueños de los campos y observación directa del daño provocado en las estructuras de almacenaje. Pasamos a los resultados. Acá vamos a tener, este es el primer año de muestreo y este es el segundo año de muestreo. Estas son la cantidad de evidencias que registramos, cuevas y osaduras, el primer año unas 5.200 y el segundo año 2.600, y estas son las estaciones de muestreo. Como pueden ver, en azul está Chaetophractus villosus, el peludo, que es el más abundante en la región, seguido por la mulita, y en pocos campos del oeste de la provincia de Buenos Aires, Chaetophractus velerosus, que prácticamente lo sacamos del análisis porque teníamos pocos registros. O sea que, como pueden ver, el peludo podríamos decir que es el armadillo más activo y probablemente el más abundante de la provincia de Buenos Aires. Yendo a la tasa de ocupación, o sea, la presencia de los armadillos por lote y dividido por estación y por uso, o sea, ganadería y agricultura, vimos esto, que la mulita aparece en esta tasa de ocupación que varía entre el 24 y el 47%. O sea, si íbamos a 100 lotes, 24 a 47 podían tener mulitas. Y como pueden ver, se destaca que hay más mulitas, o sea, es mayor la tasa de ocupación en terrenos ganaderos que en terrenos agrícolas. Y el peludo, las tasas de ocupación se van mucho más altas, o sea, mayores al 65%. Vamos a 10 lotes y en 6.5, 7 lotes tenemos peludo. Y registrando tasas altísimas de ocupación en agricultura, 80% y 93% de los lotes con peludos cuando hay uso agrícola. Si vamos un poco más allá en el análisis de las especies, dividiendo a los distintos números por estación, por uso y año, vamos a ver lo siguiente: el año 1, el año 2. En verde ven agricultura, como pueden ver, el peludo sigue siendo muy abundante, en este caso con cantidad de evidencias, cantidad de cuevas y osaduras en terrenos agrícolas y menos abundante en terrenos ganaderos. ¿Y qué pasó el segundo año? No sé si recuerdan los primeros resultados, que hay muchas menos evidencias en el segundo año. Bueno, hubo un acumulado de precipitación bien distinto. El primer año de muestreo lo podríamos definir como un año seco, con apenas 475 milímetros acumulados en 6 meses, esto a nivel regional. En cambio, en el segundo año, cuando empezamos los muestreos, se acumularon 844 milímetros y esto nos daba una cuestión de que muchos de los lotes que íbamos a visitar estaban anegados o había bastante agua, entonces los armadillos, como hacen cuevas y se alimentan sobre todo de ítems que viven en el suelo, se mueven, se mueren o hacen lo que pueden para evadir las zonas inundables. Así que estábamos viendo un efecto en este sentido. ¿Qué pasa con la mulita? Viendo lo mismo que veíamos recién. El primer año destacamos una gran cantidad de evidencias indirectas de la presencia de esta especie en terrenos ganaderos. Se sigue manteniendo lo que veíamos con tasa de ocupación. Y un efecto fuertísimo de lo que fue la lluvia. En el segundo año prácticamente las diferencias entre el uso, entre agricultura y ganadería desaparecen y hay muy pocas evidencias, tanto indirectas como directas. El primer año tenemos registro de más de 20 mulitas por campaña, hacíamos como 4 campañas y en el segundo año vimos muy pocas mulitas. Así que estos acumulados de precipitación afectaron mucho más a Dasypus hybridus que al peludo. Terminando con los resultados en este aspecto, por subregión de la región pampeana, como le decía, hay 5 subregiones, son muy distintas todas. Y miren lo que pasa con las especies. En la pampa ondulada, que es en el norte, hay bastante peludo, pero no como en las otras regiones, y esa es el armadillo dominante. Si vamos a la pampa deprimida, que es el centro de la región, prácticamente están empatados ambas especies y no hay una gran cantidad de peludo. Si vamos a las pampas interiores, que son estas dos que están acá, hay una abundancia de cantidad de evidencias indirectas que podría estar relacionada, por supuesto, con la cantidad de peludos enorme, y las otras especies están en una baja cantidad, y esto lo estamos explicando básicamente por unas cuestiones edáficas del suelo. Y por último, en la pampa austral no tenemos una gran cantidad de peludos parecida a la ondulada y con una similitud entre la abundancia y dominancia de ambas especies. Así que, como pueden ver,
la gran problemática posiblemente esté en estas regiones y no en las otras. Y algo que estamos empezando a analizar es que al parecer el peludo y la cosecha gruesa van de la mano. Estamos viendo que en lotes con soja, si hacemos un estadístico, hay más evidencias indirectas de peludo que en lotes con otros tipos de cultivo de cosecha gruesa. O sea, al parecer este proceso de sojización está tornando a esta especie mucho más abundante. Bueno, ¿por qué está pasando esto? La mulita creemos que está disminuyendo por la agriculturización y el peludo creemos que está aumentando por la agricultura. Vamos a apuntarnos al problema que es el peludo. Bueno, la agricultura creemos que está dando mayor disponibilidad de alimento. Básicamente la siembra directa, además de darle alimento, le está dando una estructura muy buena al suelo. O sea, al no roturar el suelo se mantiene una estructura y esto permite un desarrollo de los peludos sin grandes interferencias. O sea, las cuevas, las osaduras siguen en el tiempo y puede vivir muy tranquilo. Y bueno, lo que pasa con la siembra directa y con la agricultura, se deja gran cantidad de materia orgánica que permite el desarrollo de diversos ítems presa de este armadillo que antes no tenía. O sea, si nosotros vemos un lote agrícola, ustedes lo conocerán mejor que yo, es esto, en el rastrojo, y un lote ganadero prácticamente no hay casi materia seca en pie que permite el desarrollo de coleópteros y de distintas larvas y de lombrices y otros ítems que come el peludo. El peludo tiene una dieta omnívora, pero que básicamente la basa en muchos coleópteros, lombrices. En cambio la mulita tiene una dieta más mirmecófaga, o sea, come muchos más hormigas. Entonces acá está esta relación. Así que en los lotes de agricultura solemos encontrarnos con esta cuestión. Y por el otro lado aparece el silo bolsa, o sea, durante meses, durante bastante tiempo se guarda granos y diversos productos en silos que los peludos rompen y obtienen alimento y posiblemente refugio. O sea, los peludos no son granívoros, son omnívoros, pero hay una característica de estos animales, es que son homeotermos imperfectos. Tienen baja temperatura corporal y les cuesta regularla. Entonces muy probablemente no solo aprovechan el silo para comer algo de grano, sino porque el silo les da protección, les da calor. Así que, ¿qué está pasando con el peludo y el silo bolsa? Hasta hace unos años, ¿qué decíamos del peludo? Que molestaba porque hacía cuevas, si eran grandes podían dificultar el trabajo en el lote, hacía muchas osaduras que podían tener algún efecto en la producción del lote, y los entrevistados todos dijeron que consideraban este armadillo como el más abundante de la región y como que era una especie dañina. En cambio a la mulita y a las otras especies no la tenían prácticamente en cuenta, o sea que no eran dañinos. Con el ingreso de silo bolsa, estamos hablando de hace unos 15 años, ¿qué pasó? El peludo, al parecer, empezó a encontrar cuestiones como esta, asociarse a hacer sus cuevas y empezar a romper para ver qué hay adentro y buscar alguna fuente de alimento. El 100% de los entrevistados que tenían silo bolsa en el campo consideró que el peludo los afectaba, o sea que sumamos algo más de lo que estamos viendo de este armadillo. Y acá aparecen algunas cuestiones de daño. Empezamos a registrar las cuevas y roturas que por ahí no penetraban, empezamos a registrar peludos asociados abajo del silo sin romperlo, peludos asociados abajo del silo rompiéndolo, adentro del silo, y un daño estimado que según los entrevistados osciló entre el 2 y el 4% del volumen del silo, con casos extremos cuando los huecos que hacía el peludo en el silo bolsa se combinaban con lluvias, o sea, una mala ubicación del silo porque el área se inundó, agujeros de peludo, mucha lluvia y una pérdida de mayor al 50%. Bueno, estos son ejemplos de distintos daños que registramos. Hemos registrado daños en casi todos los silos de grano, o sea, de girasol, de soja, de trigo, y daños muy distintos en lugares que por ahí estaba doblado, en lugares rectos, daños que eran directamente en la parte expuesta y daños que eran en la parte de abajo, daños que no entendíamos por qué se repetían, porque encontrábamos esto acá, nos movíamos un poco y había otro daño, entonces decíamos, si el peludo va a buscar grano, ¿por qué no lo come acá? ¿Por qué hace otro agujero? Bueno, cuestiones que nos estamos preguntando. Y también se dan situaciones como esta,
como les fui contando, que había por ahí asociaciones de las cuevas usadoras del peludo sin tocar el silo, cuevas al lado de los silos, roturas que al parecer eran de prueba y no llegaban a entrar, que esto se daba posiblemente porque los peludos buscan zonas altas de los lotes, entonces generalmente los silos se arman en lotes altos y conviven estas dos cuestiones y probablemente generan estas problemáticas. ¿Qué estamos proponiendo? ¿Qué estamos empezando a analizar? Es un manejo integrado de plagas posiblemente para aplicar para el peludo. Como les contaba, control biológico. Hoy les mostré una vaquita de San Antonio. Bueno, obvio que los enemigos naturales de los peludos son los grandes carnívoros y las grandes rapaces, que en la región pampeana de la provincia de Buenos Aires prácticamente no hay muy pocos. Y además, cuando un peludo ya llega a su adultez, es difícil que un zorro, que un gato montés, prácticamente no hay pumas, o que una rapaz grande lo pueda atacar. Así que el control biológico es muy difícil de estas especies. El otro control que habíamos nombrado hoy era el control químico. Hay repelentes que se están vendiendo, que son, podríamos decir, naturales, a bases de ajíes picantes, que directamente con el olfato o con el gusto, si se aplican alrededor del silo, pueden repeler. Lo que pasa es que estos no tienen, al parecer, una resistencia muy alta en el ambiente, sobre todo por la humedad y por las lluvias. Y también hay pesticidas que están prohibidos. Están usando pesticidas que dañan y matan a los peludos, matan a gente, matan a distintos vertebrados y además están prohibidos. No hay ningún pesticida aprobado para combatir al peludo, por lo menos en Argentina. Entonces, lo que nosotros proponemos es un manejo físico-ambiental, como también se habló en las otras charlas, o sea, tratar de hacer un aislamiento y un ordenamiento del medio para disminuir el efecto de esta interacción, o sea, del peludo y el silo bolsa. Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué tenemos que pensar para evitar estos daños? Es dónde ubicar el silo, o sea, en lugares donde no haya muchos peludos, en lugares donde estén limpios, donde no haya la posibilidad de que el peludo entre y salga. Cómo proteger al silo, que puede ser con distintas metodologías. Algunos prueban con alambre eléctrico, otros con redes, pero hasta ahora muchas cosas no han funcionado. Y cuánto tiempo se deja el silo expuesto a estos armadillos, y sobre todo si está muy alejado de lo que es el control de dónde ubicamos el silo, y posiblemente una combinación de todas estas cosas con por ahí algún repelente. Bueno, esto es lo que estamos viendo. Como les contaba, estamos empezando a ver estas cuestiones. Hace unos 2-3 años, 4 que estamos trabajando. Y bueno, quería agradecer a todos los propietarios de los casi 60 establecimientos que visitamos, puntualmente algunos nombres de estancias y de propietarios, a la gente del Servicio Meteorológico Nacional por los datos prestados, y bueno, a todas las instituciones que nos apoyaron financieramente, como es el CONICET, la UBA, la Universidad Nacional de La Plata y demás cuestiones, y bueno, por supuesto a los organizadores de taller y ustedes por escucharme. Y bueno, muchas gracias. Abrimos para preguntas, comentarios. Una figurita repetida. Buenas tardes. Sí, también buscarlo como experiencia, como por ahí te puede servir para seguir o para buscar, si es cierto o totalmente mentira. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en el tema de silo bolsa, uno de los grandes aliados que teníamos era la gente de Apresid, ¿sí? Que tomó el tema de silo bolsa desde un inicio. En la época, estamos hablando de principio de siglo, que feo suena, pero es así, había un técnico que era coordinador y me comentó un día que había estudiado, ¿sí? La biología del armadillo. No lo había estudiado él, sino que había visto algún material, y él había solucionado arrimando tierra y haciendo el silo bolsa siempre en el mismo lugar, que sea un poquito más alto, que tuviera como un escalón, ¿sí? Respecto de
el terreno, porque eso hacía que el peludo cuando llegara, no es que el peludo mira para arriba o busca algo, sino que va para abajo y cuando llega a ese escalón hace la cueva. De ahí para abajo, porque la mayoría de las roturas se dan por entradas y salidas del peludo en la cueva y no por rasgado. Muchas veces son rasgados accidentales, como se ven en las fotos, para hacer la cueva. Entonces, haciendo esa especie de escalón, con una lámina, con una hoja niveladora, contra el silo se evitaba el problema. Y otra cosa que lo que sí hemos visto a campo es que normalmente cuando están a campo las bolsas apareadas, en vez de puestas en línea, los daños son más grandes, como que se sienten protegidos por las paredes de los hilos. Sí, bueno, la clave creo que la puse en las diapositivas, es el aislamiento. Y bueno, es un ejemplo bien claro y que yo no había escuchado, pero creo que es sencillo, es este que nos contó el colega con un poco de tierra, y sí, yo creo que puede llegar a funcionar. Y lo que decías de ponerlos juntos también hemos registrado, hay veces que hasta hemos visto que ponían rollos al lado de los hilos y era un escándalo de peludos, porque entre el silo y el rollo se sentían protegidos y había decenas de animales y por supuesto que destrozaban completamente el silo. Pero sí, con cosas por ahí muy sencillas se puede evitar el daño y podemos no envenenar todo el campo y no matar estos animales que, como les cuento, hasta pueden ser beneficiosos porque comen gran cantidad de insectos que pueden ser perjudiciales. ¿Alguna pregunta, comentario? Sí. Hola. Y a propósito. Está cargado esa convalidando lo que decía Laro, nosotros en experiencia de silos bolsas también notábamos que el peludo es como el perro, no transpira. O sea, el tema es regular su temperatura. Abajo de la bolsa en invierno está tibio y en verano está fresco. El problema es el zorro que se para arriba del agujero y cuando ve el peludo, la única manera de cazarlo es desde atrás, se tira y rasga la bolsa. Sí, nos han contado daño de zorros, hasta nos han contado que los zorros y a veces los perros juegan sobre el silo y lo rompen, pero sí hay situaciones de otros mamíferos que generan... Cuando se aburren de esperarlo al peludo. Puede ser, que yo en un principio no es que no lo creía, pero me costaba entenderlo y no, sí, parece que también se dan esas situaciones, pero estas que por ahí son más, como decían, de algunas aves que no creo que sean de un efecto muy grande. No, se ven bien las cuatro uñitas, cuando está en bajada o cuando va en subida. Mira. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo le quería preguntar a Agustín algo que hablamos antes de la utilización de trampas y que algunos productores hasta pagan por parte de la cabeza, ¿no? Como un trofeo. Sí, en la tanto cazan, tanto pagan por peludo, ¿no? Que vimos, como les conté, en 2 años de trabajo de campo muy intenso, recorriendo toda la provincia, estableciendo contactos con 50, 60 establecimientos, porque los 392 lotes no son repetidos, sino que son distintos. Yo nombré 25 establecimientos porque es la forma más fácil de decirlo, pero estuvimos en contacto con más de 60 establecimientos. Nos han contado muchas cosas, o sea, trampas, cazar, pagar la cabeza 10 pesos, 15 pesos, 30 pesos. Y la pregunta era, y bueno, ¿funciona? ¿Hay menos peludos? Y te dicen que no. Y hay campos que por ahí tenían 10.000 hectáreas, estancias enormes, y decían, este mes ¿cuánto cazaste? ¿Cuántos te trajeron? Me trajeron 400 cabezas. El mes siguiente, y me trajeron 350, y el mes siguiente me trajeron 600. O sea que al parecer el control directo no está funcionando porque encima se hace en un solo lugar. No hay un control coordinado, entonces uno mata los armadillos en un campo, pero los campos vecinos siguen teniendo, así que actúa como se llama de sumidero, o sea, las fuentes son los campos de alrededor y el sumidero es este campo que encima por lo general tienen mucha agricultura, así que por lo que hemos visto, el control directo de matar, de envenenar, de poner trampas, por ahí en una escala pequeña puede funcionar, pero a escala mediana no se ve
algo bueno. ¿Algún comentario, pregunta? Si no, le agradecemos la excelente exposición. Y le vamos a hacer entrega en forma de agradecimiento. El comité organizador le quiere hacer un presente por sus brillantes exposiciones.